Séptimo episodio de Feliz Vuelta a Casa. ¿Y a quién tenemos hoy? A Rocío Taberner. Nutricionista, surfera, local, cuidado. Bueno. Cuéntame. Pues bueno, hace poquito me inicié en lo que es el mundo de la nutrición. Anteriormente mi profesión era ingeniera agrícola y estaba trabajando pues sobre todo en viña, tenemos viña propia, pero de ahí el tema de la alimentación, de la tierra al plato me interesaba muchísimo y de ahí surgió volver otra vez a estudiar y entonces decidí estudiar nutrición. ¿Qué os parece? Vamos, ha hecho ella misma la presentación, no me ha dejado hueco, pero yo voy a ir al hígado, no te vas a escapar, que te lo has traído muy preparado y a mí no me gusta. Me lo he memorizado. ¿Te has venido a saco? Hecho estupendo, pero no te escapas. No. Experta en lagartijos, aquí la leeré. Sí. Ingeniera agrícola. Sí, hace muchísimos años que me dediqué a la ingeniería agrícola, especialmente en el paisajismo y de ahí en la agricultura ecológica. Pero bueno, quise cambiar de paradigma y vi que el tema de la alimentación siempre fue algo que a mí me interesó muchísimo y también que aplicaba en la familia. Tengo 2 niñas y siempre la alimentación era como algo obsesivo para mí. Cuidado con lo de obsesivo, quiero decir, me interesaba porque creo que al final la nutrición es la clave para la salud, que muchas enfermedades se derivan también de una mala alimentación. Sí, vamos, que era algo que a mí me encanta en Feliz Vuelta a Casa, que salís muchos gremios, y siempre es, bueno, de alguna forma, que al final todos venimos del mismo sitio, ¿no? Y que todos vivimos Sí. prácticamente las mismas o aparentemente experiencias o emociones de cómo uno deja de ser quien cree que es para ser algo que siente y le apasiona, ¿no? Sí. O sea, es decir, Rocío es y será ingeniera agrícola, Sí, pero de repente en ese caminar se encontró con algo, con ese propósito. pues sí, la verdad es que sí, porque de hecho, bueno, yo tenía un buen compañero, que si me escucha se va a acordar, él me decía, yo siempre me presentaba, soy ingeniera agrícola, y él me decía, no, tú eres Rocío. Muy Y bueno. yo decía, eso es cierto. Me dice, has estudiado ingeniería, dice, pero te presentas como soy ingeniera. Digo, es cierto, qué forma de nominarnos, ¿no? con nuestro trabajo, ¿no? Pero muchas veces el trabajo nos convierte en eso, ¿no? O nos cambia y nos hace, pues digamos, crear un nominativo diferente. Sí, bueno, la ¿Vale? tendencia del quién soy y lo que creo que soy y todo esto, Exacto. yo creo que es la fase más evolutiva del ser humano en ver realmente cuando dices, no, soy lo que soy ahora, mañana seré Exacto. otra cosa. Pero Sí. hoy soy Roxy y hoy eres nutricionista. Nutricionista soy, sí, hoy en día soy nutricionista y realmente porque, bueno, cuando hablamos de cuando yo estudié antiguamente lo que era ingeniería agrícola, yo venía de una familia que de parte de mi padre, bueno, yo soy valenciana, y entonces teníamos cultivos de naranjas. Y claro, pues mi padre siempre tenía como, pues bueno, el hecho de que la tierra estaba como muy arraigado y el cultivo, y ahí pues se vivía muchísimo de los cultivos de las naranjas. De hecho es la huerta de España, que se dice, ¿no? Todo lo que es la huerta valenciana. Y claro, de ahí nació mi pasión por la tierra. Pero nunca pensé que esto iba a degenerar o a derivar en la alimentación. Y de ahí me di cuenta que conforme estudiaba, lo que más me interesaba era cómo podíamos mejorar el sistema en el cual empieza todo en la tierra y acaba en un envoltorio. ¿Qué ocurrió? Mi idea era el sistema alimentario, pero cuando hice prácticas de nutrición clínica, me di cuenta que ahí me apasionaba muchísimo el tema de tratar con personas, porque mi idea principal era la industria alimentaria, no los pacientes. Y ahí entonces despertó algo interesante. Me encanta que sea que hayas vivido así el proceso y que sea tan consciente, porque dice mucho también de cada uno, de cómo vivimos ese proceso, de yo creía que, pero luego me di cuenta, ¿no? Y cambié y lo transformé y hice que eso fuera y
dejarme llevar por ese camino que a lo Así mejor es. no tenías idea, pero por lo menos decir, yo, claro, iba para esto, pero de repente me di cuenta que no, que yo lo que quiero son las personas. Pero es que a veces te das cuenta que eliges un camino y luego te sale un, bueno, un desvío, por decirlo, y dices, joder, este desvío es mejor que el camino que estoy siguiendo, ¿no? Mi objetivo era el sistema alimentario y de repente ese desvío me hizo observar el ser humano, ¿no? Y ver que podía mejorar su estilo de vida, mejorar como a nivel, pues, a nivel de salud, y dices, ostras, puedes conseguir a través de la nutrición que esta persona cambie, ¿no? Cambie incluso su estilo de vida. Y esto fue algo que me llamó tanto la atención. Es cierto que tuve prácticas con una profesional muy buena y me gustó muchísimo cómo trabajaba con sus pacientes, y creo que eso también a mí me despertó Ese entusiasmo. ese entusiasmo. Dicen que el Me maestro, contagió. el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Así que Eso es cierto. ¿qué apareció? Eso es muy, muy cierto, eso vaya. Sí. Ahora mismo muy dedicada a la salud hormonal, sobre todo en la Sí. perimenopausia de las mujeres. Un tema bien interesante. Ujú. Que poco a poco se le está dando un poquito más de importancia, al igual que a los pospartos y toda esta salud hormonal que Es cierto. tenemos aquí. Sí. Cuéntanos un poco sobre esta perimenopausia y esta fase de la nutrición. Bueno, es una etapa en la que la mujer nos vemos obligadas a pasar, no tenemos elección. Sí. Y esto no lo puedes elegir. Y esto me llamó también muchísimo la atención precisamente porque es una etapa en la que no se le da muchísima importancia. Hoy en día sí, hay un montón de información, sobre todo en redes sociales, con el tema de la salud hormonal, ¿vale? Cuando hablo de salud hormonal, se engloba tanto la mujer joven, en un momento que está pues, de fertilidad, en un momento fértil en la mujer, e incluso en algo en una etapa también de infertilidad como es la peri y la menopausia. Mejor dicho, la menopausia más que la peri, ¿no? La peri te prepara para una etapa de infertilidad y en la que el cuerpo nota unos cambios muy bruscos si no se empieza con buen pie. Yo siempre lo he dicho. Es importante, antes de iniciarte la menopausia, que tengas, por ejemplo, un estilo de vida saludable, que te encuentres sana dentro de lo que cabe y no tener ni sufrir ningún tipo de patología, y que tu entorno sea lo más... Sí, porque normalmente, habitualmente el ser humano acude o busca ayuda ya cuando existe un problema serio. Sí. O sea, no tenemos todavía esa conciencia. Bueno, yo que sobre todo me dedico más a esa prevención, aunque tenga casos un poquito ya más avanzados a nivel terapéutico, pero sí que es verdad que siempre digo, Exacto. cuando en el mejor momento en el que estés es el mejor momento de hacer terapia, es decir, no cuando estás mal, sino cuando estás bien, cuando esa mente está despierta, cuando uno dice, coño, con perdón la palabra, pero algo así, pero sobre todo en la salud hormonal, coño, es muy importante. Pero sí. No sé, ¿no? A lo mejor tengo ya mis, yo qué sé, mis 42, 43, bueno, yo tengo 38 y después de ser mamá ya he notado muchos cambios a nivel hormonal, físico, muchos, o sea, creo que, bueno, de hecho yo pasé por un proceso de método de regulación metabólica para después del parto, pero sí que creo que es importante a lo mejor esa conciencia de decir, ¿y por qué no mirar lo que como, no? Claro. Y cómo podría mejorar mi día a día, ya no como una dieta estricta, Exacto. sino Como abrir mi frigorífico y tener esos alimentos que sé que van a ir bien, porque haces talleres sobre esto. Sí, hago talleres y sobre todo son talleres educativos, es decir, la idea es educar a la población para que sepa comer, porque hoy en día hay un concepto de la alimentación que, como hay tanta información, vuelvo otra vez a repetir, que hay una información que te acaba desinformando, ¿no? Porque claro, el efecto redes sociales y el efecto comunidad, la sociedad normalmente siempre decimos, oye, mira, es que a mí me va muy bien tomar este suplemento, tómatelo que te va a sentar fenomenal. O Pastillita. a mí me sienta fenomenal el aguacate, cuidado, que al otro pues no le puede caer también el aguacate. Entonces, ¿qué es lo que realmente se le denomina alimentación saludable? Mucha gente, yo siempre les hago un juego de palabras, les pongo un par de afirmaciones y entonces ellos empiezan a decir,
pues este yo creo que es real, este es verdadero. Pues yo empiezo a desmitificar, ¿no? Decir, pues no, mira, esto no. ¿Cómo? Pues en base a estudios científicos que se están extrayendo, y estos estudios son ensayos clínicos que también hay que saberlos también leer e interpretar, ¿vale? Que mucha gente piensan que están manipulados, siempre hay que mirar los intereses de esos estudios científicos que se realicen a través de la alimentación, y a partir de ahí empezar a cribar, ¿no? Hacer un cribado de información, y ese cribado pues, es lo que hoy en día llamamos las últimas novedades en alimentación saludable, ¿vale? Que se está investigando y se están descubriendo muchísimos beneficios en dietas, que cuando hablamos de dieta hablamos de estilos de alimentación, ¿no? Sí, pero al final también cuando hablamos de saludable, ¿hasta qué punto es saludable lo que comemos? Es decir, o sea, yo voy a un taller tuyo y digo, perfecto, ya tengo aquí. Pero luego voy a un supermercado y ¿cuánto de saludable es aquello que compro, ¿no? ¿Cómo? Claro. Ahí es cuando empezamos, porque claro, no dejamos de vivir en el siglo XXI, donde todo está, digamos, agrupado en grandes superficies, donde todo el mundo ya no vas a las pequeñas tiendecitas, a la carnicería, a la pescadería, a la verdulería. Ahora tienes el 3 en 1, y este 3 en 1, volvemos otra vez a hablar, hay alimentos de sostenibilidad y hay otros que no. Hablamos de productos de proximidad. Yo siempre recomiendo alimentos de proximidad, y me vas a decir, ¿y eso cómo lo podemos saber? Pues miramos la etiqueta. Miramos tan simplemente como la etiqueta. ¿Qué pasa? Nosotros vivimos en Mallorca, es una isla, y esto para alimentos de proximidad tienen que ser de alimentos que procedan de menos de 100 kilómetros de distancia. Evidentemente vivimos en una isla y esto es imposible, ¿no? Porque estamos como a 300 kilómetros de la tierra más próxima, ¿no? Que es la península. Entonces, claro, aquí mayoritariamente nos subastecemos los cultivos que existen hoy en día, y el sistema alimentario que hay actualmente en la isla no es suficiente para subastecer la demanda del mercado que existe en la isla, sobre todo en verano, con hoteles, turistas, etc. ¿Qué ocurre? Pues entonces, bueno, pues miraremos que venga aunque sea de España, ¿vale? Para empezar, si nos comemos un mango, que no venga de Perú, al menos de Málaga, para empezar. O si comemos un aguacate, pues también que venga del Valle de Málaga, ¿no? El Valle Tropical de Málaga. Son conceptos que hay que educar para poder empezar a concienciar, no solo en tu salud, sino en el entorno. O sea, también estamos contribuyendo al entorno, a la economía circular, a la soberanía alimentaria, estamos contribuyendo en comunidad, ¿vale? Entonces, ese concepto de comunidad, cuando comemos, también estamos ayudando al resto. Sí, pero bueno, que al final hablamos de lo mismo. Y alimentación saludable, pues que no tenga tanto plástico, por ejemplo, que sea para productos a granel, compra la fruta a granel. ¿Qué ocurre? También esta fruta a granel es que es agricultura convencional, correcto, es agricultura convencional, pero la agricultura ecológica hoy en día, las familias de clase medio-baja no se pueden permitir comer alimentos ecológicos. A esto estaba yendo. ¿Vale? Quiero decir, entonces, una vida saludable, kilómetro cero, todo lo que tú quieras, pero claro, al final, si el aguacate de Perú me sale más barato que el de Málaga. No hay mucha diferencia de No, precio. bueno, pero en una cesta de baja media, que a lo mejor todas las semanas se coma aguacate y sean familia de 4. Grupos de consumo, por ejemplo, también funcionan. También funcionan unos enlaces también que te llevan a plataformas de excedentes. Pero todo esto... Que esos excedentes realmente puedes comprar verdura y fruta en muy buen estado y la mitad de precio, como el famoso Too Good To Go, por ejemplo, que es una plataforma para poder comprar de manera económica, y dices, bueno, que la gente ve a lo mejor un golpecito, tal. Pues sí, estamos comprando a lo mejor verdura que a lo mejor está en un poquito de mal estado, pero no deja de tener los mismos valores nutricionales, ¿vale? Que a fin de cuentas es lo que estamos hablando. A lo que yo quería ir es que al final, ¿qué cosa es, no? Que cuando más empieza el ser humano, los últimos, digamos, 15 años, que lleva... Bueno, algo más, que ya con el tema oncológico también empezaron a hablar mucho del tema de la alimentación y la probabilidad de que todo esto esté unido, que evidentemente lo está.
Pero, y en estos 20 años resulta que la economía se va a la mierda, ¿no? Y de repente es como que los alimentos suben de precio y qué momento más estupendo de que cuanto más nos tenemos que cuidar con los alimentos, menos nos podemos permitir comer saludable y más nos podemos permitir ir al McDonald's a comer todos los días. Es decir, hay veces que sale más rentable irte al McDonald's a comer todos los días que hacerte comida sana en casa. Cuanto antes era todo lo contrario. Antes no se salía a comer fuera porque salía mucho más rentable comer en casa, ¿no? Entonces es un poco locura. Aquí es una critiquita social que tenían que meter. Está muy bien, ¿no? Está muy bien enfocado porque... ¿Qué ocurre? Vivimos en el momento, en la etapa o en la era de la inmediatez. No tenemos tiempo. Si tú preguntas a la generación de los 25 a los 30 años qué es un guiso, no saben cocinar un guiso. No lo saben. Y yo, bueno, realmente realicé en uno de los talleres de Come Kilómetro Cero, hice un pequeño mini ebook. Este mini ebook puse 3 recetas por estación. Y esas Luego 3 recetas... nos vas a decir las 3 recetas de otoño, aunque sea una para que luego se le baje en el ebook. Pero aparte es que esas 3 recetas estamos rescatando cocina de tradicional, recuperar un poco la cocina del territorio, el carácter y la esencia. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo un poco ¿cómo se diría? Digamos, la identidad a través de los alimentos. Estamos en un momento de globalización que hoy en día en la cocina se nota muchísimo. Tú te vas a comer en algún sitio, todo es fusión. Sí. Entonces está tan fusionado todo que al final deja de tener identidad eso. Te comes ahí una cosa que no sabes qué nombre tiene, pero era como un guiso. En la calle también pasa. Sí. Sí, mucha fusión. Demasiada. Entonces, claro, estamos en un momento tan fusionado que yo realmente hemos perdido un poco lo que es el guiso de la abuela, ¿no? Un potaje que es tan sencillo como y me dicen, pero es que no tengo tiempo para hacer guisos. Digo, tío, pídate una olla a presión. La olla a presión en 20 minutos te haces un caldo buenísimo. Un potaje en 0,5. Y hablamos otra vez de organizar y planificar los alimentos. La gente no sabe organizarse. Dice, es que no tengo tiempo. Sí, pero tienes tiempo los sábados y los domingos de irte a tomar una birra en el bar, de irte a comer en un bar, ¿no? En lugar de decir, pues mira, hoy voy a dedicar 4 o 5 horas para poder cocinar y organizarme el resto de la semana. Prioridades también, un poquito las prioridades. Que cada uno hace lo que quiera en su tiempo libre. Que luego no se queje. Pero yo no se queje, exactamente. Eso es. Yo no quiero aquí ser dictatorial. De las identidades, algo que me gusta mucho, y no hace mucho que estuve en un curso de un endocrino magnífico, que hablaba un poco también de que al final tú procedes de donde procedes, ¿no? Yo soy del País Vasco y en el País Vasco se cultivan por cada estación X alimentos. Exacto. Y antes, el que era del País Vasco y no traían aguacates, no traían piñas, pues no comía, no sabía. Bueno, de hecho el tomate en el País Vasco se descubrió muy tarde, pues cuando vinieron la inmigración de Castilla, si no me equivoco, los extremeños que subieron, trajeron el tomate. Pero no estaba introducido. ¿No? O sea, entonces sí que es verdad que creo que también es importante a lo mejor retomar esa parte de identidad, como dices tú, a productos que se hacen aquí, porque al final es que nuestra genética también habla. De ahí volvemos otra vez, hablamos, hoy en día hay como, bueno, un par de libros que están hablando de reancestralización en la alimentación. Reancestralizarnos, perdona, tengo la férula y como me cuesta mucho hablar. No pasa nada, si quieres hablamos todos como el pato. No, exacto, pues algo así. Entonces no voy a volver a decir la palabrita, la palabreja, pero bueno, ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Pues está hablando de que antes de ser recolectores éramos cazadores, ¿no? Hablando de carne y demás, ¿no? Pero no voy a entrar en ese tema. Lo que voy a entrar es en recuperar un poco lo que en nuestra alimentación, por ejemplo, en especial en el Mediterráneo, se comía muchísimo, se consumía caldos de pescado, guisos de carne, guisos de legumbres, verdura. Quiero decir, estábamos muy enfocados al guiso, ¿vale? ¿Por qué? Porque los guisos de cuchara era lo más fácil que había, lo más nutritivo y lo que más te daba fuerzas para poder trabajar después en el campo o salir a pescar, ¿vale?
que eran trabajos duros. Pero ¿qué pasa? Hoy en día estamos en trabajos de oficina. No podemos alimentarnos de la misma manera que cuando salíamos a comernos una fabada y salía irte a la oficina porque te pega, vamos, no puedes, ¿me entiendes? Ahora, si vas a hacer, te pega, no voy a decir una palabra fuera de tono, pero sí que es cierto que cuando no trabajamos con actividad, estamos en una vida más sedentaria, ¿no? Tenemos una vida mucho más sedentaria. Entonces hay ciertos guisos más ligeros que sí te puedes consumir y estás rescatando un poquito la esencia del Mediterráneo, que es la cocina que le llaman de la abuela, pero bueno, yo eso de la abuela no, la comida de toda la vida, yo diría. La próxima vez me vas a invitar, ¿no? A casa a comer, digo, un guiso estos porque a mí Por la supuesto. cuchara me encanta, de la abuela o de la tía. A mí me encanta, a mí también, yo soy de guiso y me encanta. ¿Cómo es esto de aquí en Mallorca? El bullit es un guiso, ¿no? Mallorquí, Sí. ¿no? Bueno, y las sopes mallorquines, después tienen esos escaldums, bueno, tienen el arroz brut, sí, tienen muchísimos platos, que de hecho he incluido, por si se ha perdido alguna receta por ahí, he incluido mediterráneos, recetas mediterráneas de la costa mediterránea, el Levante y las islas, o sea, he puesto un poquito de todo. Y un calendario con todas las verduritas y la carne y el pescado que puedes comprar en esa temporada, porque también el pescado hay que saber cuándo abren la veda o cuándo no, y es pescado de sostenibilidad. En otoño, una recetita rápida para otoño. Bueno, pues en otoño, madre mía, tenemos setas, es la época de esclata-sans, de picornells. Pues mira, un guiso de carne con setas, por ejemplo, podríamos hacer, o incluso un guiso de, bueno, en mi tierra, de anguilas, las anguilas, que se llama la yipebre, es un guiso de anguilas con patata, tomate, pero aquí también podríamos llamar el guiso de gato, que le llaman, que es la pinta roja, que se llama, es como una especie de tiburoncillo de pinta roja. ¿De gato? De gato. Oh, a mí me ha sonado a gato. Gato, no, de gato o gatet, que es como un tiburón que es de fondo, bentónico, que va por debajo del fondo, y es muy buena la carne. Y es como una serpientita, ¿sabes? Que te aparece en las pescaderías, es rojita, y eso es brutal, como un guiso, por ejemplo, de esta época. Y nutritivo. Hombre, tiene muchísima gelatina, es buenísimo para los huesos. Colágeno. De manera natural. El colágeno no se reproduce, no hay que consumirlo, eso es una cosa que cuesta entenderlo, pero no se consume de fuera, realmente lo producimos nosotros. ¿Vale? Sí, pero ya sabemos que también que para que eso siga produciendo también tenemos que estar en un estado óptimo de salud, porque si no las cosas, pues el cuerpo las deja de producir. No es cuestión de meter colágeno externo, sino de que tu cuerpo siga produciéndolo, quiero decir con esto, sostenible. Exacto, de manera sostenible todo, vamos, es difícil mantener el equilibrio. Bueno, entonces, yéndonos un poquito al tema de la salud hormonal, ¿estás haciendo talleres? Sí. ¿Estás haciendo encuentros? Sí, estamos, bueno, incluso presentaciones gratuitas. Vamos a poner aquí abajo para que cliquen y vayan a tu Instagram. ¿Y dónde pueden descargar el ebook? Vale, pues mira, está en Amazon y se llama Come Kilómetro Cero. ¿Y qué van a encontrar ahí? Pues bueno, van a encontrar un poco, qué es kilómetro cero, que aquí llamamos alimentación kilómetro cero. Vamos a hablar de la huella de carbono, de desperdicios cero y bueno, y algunas recetillas por ahí que hemos soltado y bueno, concienciar un poco a la gente que a la hora de la compra hay que comprar con conciencia. Y la palabra clave de Feliz Vuelta a Casa puede ser la conciencia. Sí. Muchas gracias, cariño. Gracias a ti. Por compartir este ratito, por querer haber venido aquí. Claro. Aquí a compartir. Esto no hubiera sido posible sin Leire y Rosa. Bueno, esto no hubiera sido posible sin ti tampoco, porque si no hay nadie que entrevistar, ya la hemos liado. Jamás. Todo el rato la Rosita y yo nos vamos Yo no me lo hubiera imaginado, mucho. pero bueno. Seamos conscientes de que hay una parte muy importante que es la alimentación para todas las cosas. Seamos conscientes e intentemos consumir producto local, que al final seamos sostenibles y podamos sostenernos entre todos. Sí. Y bueno, de alguna forma tú pues me estás haciendo más sostenible Feliz Vuelta a Casa por estar aquí.
Bueno, y los talleres que los podéis ver en mi página de Instagram también. Ahí está todo. Apuntaros, muy interesante, os pondremos toda la información aquí abajo. Y muchas gracias. Y nos vemos en el próximo episodio con más cositas. Chao. Chao.